que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Cerra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por darme el privilegio de comunicar tu palabra. Te ruego en esta hora, en esta primera parte y en esta edición, Señor, sea tú ministrando nuestros corazones y traigas a luz todo lo que necesitamos, todo lo que sea humano y todo lo que no tenga que ver contigo. Señor, hoy lo desechamos, no lo queremos, pero queremos completamente, Señor, que esta palabra sea el comienzo de caminar con la mano de tu Espíritu Santo hasta que el fuego venga sobre nuestra vida y el avivamiento comience por nosotros. Padre, no es solo una prédica, Señor, es un empezar a buscar más de ti, Señor, haciendo las cosas conforme están escritas y conforme a la legalidad, para poder pedirte, no como el que pide por pedir, sino como el que pide para recibir. En el nombre de Jesús, bendigo lo que están presentes, bendigo lo que están oyendo y bendigo lo que se van Señor, a comunicar, o mejor dicho, a conectar con nosotros de aquí en más. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a ustedes que están en presencia. Quiero decirle que tenemos un perro policía, solamente que está disfrazado, para cuidarnos a nosotros aquí. Bien. Tremendo texto bíblico, si no hay, versículo, capítulo 18, del versículo, hemos leído del versículo 17 al 40. Es una historia en la cual me fascina. La he predicado de que tengo uso de razón. No lo predico todos los años, pero a mí me fascina. Y la verdad que dije alguna vez, y ojalá quiera Dios, de que pueda lograr hacerse un libro. Es tan rica en las imágenes y es tan rica en las enseñanzas que necesitamos empezar de alguna manera, y vamos a empezar desde el versículo 17. Hay algo que deberíamos tenerlo en cuenta porque es una cronología espiritual, es una cronología donde nosotros, cuando hablamos de cronología, estamos hablando de una línea de tiempo y una línea para poder nosotros también ubicarnos, ya sea. Creo que no estamos del lado de los Baales, creo que no estamos tampoco del lado de ser profeta, pero por lo menos somos del pueblo, ¿no? Entonces necesitamos ver. Se entienda esto, todo Israel no era todo, porque todos tenían alguna esperanza de que algo cambiara. Entonces, reunidos ahí, nosotros también vamos a estar reunidos y cada vez que tengamos una oportunidad nos vamos a reunir con esa gente para ver lo que acontecía aquel Monte Carmelo. Bien, el versículo 17 dice, el rey Acab le pregunta a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? Pero para que podamos entender por qué viene la pregunta, es que resulta ser que Elías tuvo una declaración y un decreto que afectó a toda la nación de Israel y dijo en el capítulo 17, en el versículo 1, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por medio de mi palabra. Versículo 17, capítulo 17, versículo 1. Elías suelta una palabra
y dice, no va a haber ni lluvia ni rocío. Cuando se encuentra con Acab, el rey, ya habían pasado más de 3 años. 3 años de sequía total. Impresionante lo que había pasado. Y solamente iba a volver a llover por la boca del profeta. Qué poder, ¿no? Qué poder interesante, ¿no? Es decir, ahora te cerrá, ahora te abrí, ¿no? Siempre me gustaría hacer eso. Dejen de llover. No pasa, no, eso no pasa. Pero entonces el rey sí tenía razón. Por tu culpa. Vos sos el que turbás a Israel. Y Elías, en cierta manera, aunque era el causante para muchos de la sequía, eso diríamos si nosotros fuéramos unos simples lectores o unos cuantos de entendimiento. Pero la realidad es que la causante de la sequía era el pecado del pueblo de Israel, que se había olvidado de Dios y había ido en pos de otros dioses. El rey acusó a Elías porque, escuchen esto y presten atención, la culpa es gratuita y es fácil de regalar. La culpa no tiene precio, es gratuita. Por eso es fácil de regalarla. Siempre la culpa es de nosotros si te la regalo, ¿no? Es por tu culpa. ¿Por qué pasa la cosa? Por tu culpa, ¿no? ¿Por qué? Por tu culpa. Y de repente nosotros escuchamos estas palabras todo el tiempo. Y el rey decretó también una voz sobre Israel, echándole la culpa al hombre de Dios, al profeta de Dios. Y dijo, él cerró el cielo y por eso no tenemos lluvia. Es así. Entonces, hay que dejar bien en claro lo siguiente. Aquí el rey se había quitado de él, sobre él, toda clase de pecado y sacó de Israel también toda clase de pecado. Si el rey lo dijo, entonces el profeta es el culpable. Nada de nosotros, ninguno de nosotros es el problema. Pero solamente quiero dejar algo en claro. Dios no cierra el cielo por el capricho de un hombre, de un profeta o de una mujer, o la oración de alguno de ellos, al menos que él mismo dé la autorización para poder hacerlo. Quiero recitar esto, la voz que clama en el desierto, la voz que habla a los huesos secos, la voz que reprende la tempestad, la voz que llama afuera al muerto Lázaro. Es la voz de una persona autorizada. Es la voz autorizada dada por Dios para mostrar su gloria, no nuestros caprichos. Y esto es interesante porque la pregunta mía es, ¿se imaginan ustedes si Dios tuviera que responder a nuestros caprichos y a nuestras oraciones? ¿Se imaginan? Habían 2 de los discípulos que recién empezaron a caminar con Jesús. Y Jesús los llamó los hijos del trueno, Boanerges. Los hijos del trueno, porque ellos dijeron, Señor, ¿quieres que seamos como Elías y mandemos que el fuego caiga del cielo y los consuma? Porque no habían recibido a Jesús ni a ellos. Imaginar si Jesús tuviera que responder a nuestras oraciones caprichosas. Señor, no le permita que esto no permita que le vaya bien, no permita, y nosotros, no, con esas maldiciones que hemos escuchado, con esas maldiciones que nos han proferido, con esas, si te salís de esta congregación, no esperes que Dios te bendiga, ¿no? Si Dios respondiera a esos caprichos, estaríamos complicados, pero Dios no responde a caprichos. Atento conmigo aquí, porque esto es importante. Dios no responde a oraciones ilegales, ni puede hacerlo por su propia palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es legal. Y si Él no responde a una oración, posiblemente es una palabra ilegal. Es decir, que Dios, nunca Dios va a valerse de un método ilegal para cumplir un propósito legal, porque estaría contradiciendo su propia naturaleza y por su propio carácter. Dios no va a responder
oraciones ilegales. Una voz que se levanta en ilegalidad. Una voz desautorizada. Gente, escuche, para los que me están escuchando y los que estamos presentes. Una voz desautorizada, una voz fuera de lugar, una voz sin cobertura. La sangre de lo que fue declarado va a ser reclamada sobre la voz que habló. Cuando Elías habla y declara, está autorizada, porque la sangre de los muertos de la sequía caería sobre el profeta. Pero cuando una palabra es autorizada, la sangre derramada vuelve a la sangre ofrecida. La sangre ofrecida es la sangre de Jesús. Cuando hay sangre autorizada y sangre derramada, se confiere a la sangre de Jesús y dice, mi sangre avala, autoriza, queda guardada la voz que es soltada. Por eso cuando nosotros decimos, no hables, no hable. Porque la sangre de lo que usted pueda llegar a hablar va a volver sobre usted. Hay personas que hablan acerca de esto, de aquello, de allá. La sangre derramada. Mire, imagínese, por favor, presten atención. Cuando nosotros vamos a los hospitales, si es que alguna vez fueron, cuando vamos a orar por un enfermo, cuando vamos a declarar algo, y nosotros decimos, no, se va a sanar y se muere, la sangre del que murió va a venir sobre aquel que declaró vida. ¿Por qué? Porque cuando una palabra es autorizada, la sangre derramada va a venir sobre aquel que la profirió, pero la sangre ofrecida, la que está sobre aquel que lo declara, dice estar remitida bajo mi sangre, está autorizada. Porque si vas a declarar vida, se tiene que haber vida. Con Alejandra estuvimos en Neuquén y con Mariana, unos pastores amigos, que ahora están teniendo reuniones, seguramente, así que van a estar viendo. Raúl y Mari, estábamos ahí conversando y él se acordó. Hace muchos años atrás yo pasé por ahí por Neuquén y había un hombre de Dios tremendo. 11 hijos, 11 iglesias. donde levantó una iglesia tenía un hijo. Es impresionante, en toda la Patagonia. 11 iglesias, 11 hijos, ¿no? Donde nació. Y una de Jacobasi, allá en el sur de la Patagonia, la calle principal, que en todas las calles principales de la Argentina se llama San Martín, el hombre afectó tanto al pueblo que le cambiaron el nombre, le sacaron el nombre de la avenida San Martín y le pusieron Avenida de los Evangélicos, en memoria de él, y pasaba por la iglesia donde él fundó. Don Pedro Sepúlveda. Y yo estaba predicando en nombre de Dios, tranquilo, de eso, los de antes, ¿no? Nada nada, tranquilo, gordito, lindo, rozagante. Ya estábamos en Neuquén, fue la última iglesia que él fundó, y yo recibí una palabra, ¿no? Y el Señor me dijo, me lo llevo. ¿Quién te lleva? ¿A quién te va a llevar? Me llevo Pedro, me lo llevo. Y me voy acá. Me lo guardé, me lo guardé, me lo guardé, me lo guardé. Y entonces, en una cena con Raúl y con Mari, estábamos cenando y dije, se armó una conversación, porque se armó de una cuestión espiritual, y le digo a Mari, que era el papá, don Pedro, le digo, tu papá, el Señor dijo que se lo va a llevar. El Señor se lo llevó. Decir a alguien que venía, no era conocido, y decirle eso, se quedaron así. Y después de que Dios se lo lleve a él, va a pasar esto, esto, esto y esto. Y a vos te va a pasar esto, Raúl, y a vos te va a pasar esto, y esto, esto, y esto. Casi 30 años después, menos de 30 años, estando ahí con Alejandra, dijeron, David, todo lo que dijiste al pie de la letra se cumplió. Falleció mi papá, y pasó esto, y pasó esto, y pasó. Alejandra está de testigo. Claro, yo me había enterado al año que ese año había partido el pastor. Pero decía una palabra. Si yo decía esa palabra y no se cumplía, la sangre del
de la falta de cumplimiento venía sobre mí. Por eso, cuando nosotros estamos queriendo soltar una palabra, guárdese, muérdase la lengua, no la diga. Si no está autorizado, no. Porque usted puede proclamar sanidad, libertad. Usted puede proclamar de que va a suceder. Y usted no solamente pasa vergüenza, la sangre de lo que no sucede va a caer sobre usted. Tremendo. Tremendo. Elías tenía esta versión de Dios. Y él dijo, no, vos decís que yo te robé a Israel. No, fueron tus pecados y el pueblo de Israel. Y en esa sequía, ustedes saben que en la sequía casi siempre hay, casi siempre no, hay necesidad. El dicho popular, no sé si lo usan acá en Canadá, no sé si lo usan ustedes, pero en Argentina decimos que la necesidad tiene cara de hereje. ¿Ustedes me escucharon? Cara de perro. Cara de perro, dicen acá. Bueno, allí somos más formales. La necesidad tiene cara de hereje. Me voy a quedar con eso porque no rima con lo que voy a decir ahora, ¿sí? Pero la necesidad propiamente dicha, no debería convertirte en traidor. Porque necesidad tenemos todos, pero lealtad unos pocos. La necesidad en la sequía que tenía Israel lo había convertido a ellos en herejes, porque la herejía más grande era esta, no saber quién es Dios. El pueblo se estaba debatiendo entre dos pensamientos. Una pregunta retumbó en el Monte Carmelo y caló lo más profundo de los corazones de los que estaban oyendo. Y ojalá quiera Dios de que empiece a calar en nuestros corazones. Una pregunta que denunciaba la hipocresía de la gente y además era una pregunta que debían hacerse ellos mismos para responderla. ¿Seguir al Señor con todo tu corazón o darle la espalda por completo? Cuando Elías dice, o sirven a Dios o sirven a los Baales, esto es ni más ni menos que en otras palabras. O vas a servir a Dios, o vas a adorar a Dios, o le vas a dar todo el corazón a Dios, o le vas a dar la espalda. Porque entienda lo que voy a decir. Negar a Dios es darle la espalda. Y como dije en otras reuniones, cuando vos salías delante de la presencia del Rey, nunca debías darle la espalda. Jamás, en una falta de respeto al Rey. Por lo tanto, cuando vos salías de la presencia del Rey, de su trono o de su mesa, nunca podías darle la espalda, sino que debías marchar caminando para atrás en reverencia. Cuando uno niega la autoridad de un rey, o era la costumbre, le daba la espalda, y era una falta de respeto, era una considerada rebelión ante la autoridad. Y eso a veces terminaba con la cabeza rodando. Y entonces, versículo 21, y ahí entramos, la pregunta de Elías, ¿hasta cuándo? Elías pregunta al monte, donde también Jesús alguna vez predicó, no en ese monte, pero predicó desde el monte. Debe ser que los montes tienen algo especial. Debe ser que el monte, cuando uno habla, todo escucha, porque el viento vuelve y se vuelve toda una cuestión bien sonora. No me puedo todavía terminar de entender cómo Jesús habló a 5.000 personas desde el monte y todos entendieron y quedó escrito. Pero aquí Elías retumbó con una pregunta, ¿cuándo? Y me encantó lo que descubrí en ciertos y en diferentes versiones. Cuando pregunta Elías y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? En otra versión dice, ¿hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Estoy acá, estoy acá, estoy allá. Sí. Sí. Otra versión dice, ¿hasta cuándo van a andar rengueando de las dos piernas? Es como cuando salimos los martes después del fútbol, más o menos así. Rengueando de las dos piernas, algo así. ¿Sí? Otra versión dice, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies?
¿Hasta cuándo cojearéis vosotros entre dos pensamientos? En otra versión dice, ¿hasta por cuánto tiempo van a cambiar de Dios? Y otra versión dice, seguirán dudando, seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones. Y esto me encantó. ¿Hasta cuándo serán o seguirán vacilando entre dos opiniones, dos pensamientos? Pero me impactó la palabra opinión. Dos pensamientos dudando, indecisos, titubeando. Pero la versión de las dos opiniones me caló a mí en primer lugar. Realmente esto fue lo que hoy quiero compartirles a ustedes. A Dios se le cree, no se opina sobre él. Cuando nosotros opinamos acerca de Dios, nosotros estamos otorgándole a Dios un algo. Y escuche, esto es lo que dice el Matabuno. Opinión. Dice el diccionario, usted lo puede buscar tranquilamente ahora mismo, que entre otras cosas es juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. Es decir, que cuando nosotros tenemos una opinión formada acerca de Dios, no lo estamos creyendo, lo estamos bajando a un nivel que nosotros podemos opinar. Porque cuando tenemos una opinión formada acerca de Dios, entonces no creemos en Él, cuestionamos su persona y sus métodos. Por eso el que se acerca a Dios tiene que creer que hay, no que tiene que opinar. Yo opino que Dios. No. O sea, cuando vos opinás de alguien, usted puede opinar de mí. Usted le puede opinar o tener una buena o una mala opinión acerca de hoy con lo que hacemos. Usted puede opinar de quien se le dé la gana, del YouTube, de los pastores, apóstoles y predicadores. Usted puede opinar lo que se le haga, pero Dios no puede opinarlo, porque usted está descendiendo a Dios de su trono y poniéndole usted sobre el trono y opinando acerca de lo que Él hace. Este es un problema que hoy tenemos en nuestro siglo y en nuestro tiempo. Opinar acerca de Dios, a mí me parece, eso es una opinión. Ya tenés una opinión formada acerca de Dios. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, lejos de ser profeta y lejos de ser un Elías, la pregunta es, ¿Dios está en juicio en tu forma de pensar? ¿Estás valorando realmente la intervención de Él en tu vida? En la tuya, en nuestra nación, en nuestro barrio. Porque si es así, entonces entiendo que tenemos unos serios problemas de compromiso a nivel mundial acerca de Dios. Todos opinan acerca de Él, todos opinan acerca de Jesús, incluyéndonos también a nosotros aquí en Manizales, Colombia. Tristemente tenemos que un Dios y tenemos dos pensamientos. Tenemos un pensamiento acerca de Dios y tenemos una forma de pensar que nuestra tenebrosa manera de pensar. ¿Por qué digo tenebrosa? Porque escrito está. Nuestra vana manera de pensar está escrito, es nuestra tenebrosa manera de pensar. Es lo que nosotros creemos. Y un pensamiento formado hace lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Vos, usted, yo, nosotros, cuando pensamos acerca de algo, de esa manera vivimos, es lo que pensamos, es lo que hablamos, es cómo vivimos. Lo que nosotros pensamos determina nuestra manera de vivir. Le hemos dado forma a Dios en nuestra imaginación y tenemos acerca de esta idea. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando usted escucha radio, si alguna escucha radio, y escucha la voz, ¿no? Sea de hombre o de mujer, usted ya tiene la imaginación de cómo será, ¿sí o no? Esta es ZZHW 40, ¿no? Y voy a decir, qué buena voz que tiene. ¿Y cómo te lo imaginas? Porque tiene voz gruesa, debe ser alto, ¿no? Debe tener cabello.
Y nosotros, o la mujer cuando habla así, oh, hasta usamos la palabra, qué sensual, qué lindo es escucharla, ¿no? Y después cuando la vemos, esta cosa chaparra, chiquita, así, chatita, fea, feo, quiero, ¿no? El tipo es quicudo, ¿no? O un flaco. Y nos llevamos una desilusión porque nosotros escuchamos la voz y le ponemos la imagen. ¿Cierto con esto? Nosotros tenemos la voz y escuchamos, y por lo que escuchamos, le damos la imagen. Entonces, dicen que la primera impresión de lo que cuenta, cuando llegamos nuevos a una congregación, nosotros formamos esta idea acerca de Dios según quien nos reciba. Si la gente es dicharachera, es feliz, Dios que está en ese lugar debe ser una fiesta todo el tiempo. Si la gente tiene cara de chupar limón todo el día y nosotros pensamos que Dios tiene su trono al lado del limonero, porque la imaginación, el poder de nuestra mente, nuestros pensamientos, dice tal cual cosa. Nuestros pensamientos forman a las personas y nosotros formamos opiniones de la persona. Vemos una chica con un cinturón ancho, porque no, ni siquiera es minifalda, es un cinturón ancho, ¿no? Escotada, y nosotros automáticamente, ¿sí? Ya le ponemos la palabra más suave, esta es una come hombre. O de repente lo vemos al personaje que camina, todo así con cadenas de oro y todo lo demás, y habla así medio argentino, agrandado y todo lo demás. Este no tiene nada de serio. Informamos automáticamente porque nosotros tenemos pensamientos para poder, ¿no? Y para poder opinar acerca de él. ¿Qué opinás acerca de él? Por ejemplo, tenemos un Ospina, pero no es Opina, ¿no? Es Opina con ese, así que salvaste eso. ¿Qué opinás de Juanjo? ¡Ja! Parece, pero no, de lo dicho, lo hecho. Y hay que tener todo un trabajo. Y cuando alguien nos dice, che, Alejandra, tenía que pedirte perdón, la verdad, que con esa carita, no sé, pensamos que era del ejército, pero son más buenas, ¿no? Más buenas, ¿sí? ¿Cuántas veces te la tratando otra vez? Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Solamente los valientes nos metemos acá en los salazares. ¿No? 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 ¿Sí? Bien. Entonces, de repente, nosotros tenemos a Dios y terminamos pensando de Dios como un Dios, como un Señor de barba blanca, pelo blanco, buenito, ¿no? Sí. O de repente tenemos esta idea de que Dios es un personaje con un látigo. No te vayas a equivocar, porque el látigo de su justicia te va a alcanzar, ¿no? O de repente pensamos que Dios es implacable, o eso de que Dios es todo amor, y vos te lo dibujás con arcoíris, con florcita, mariposa, y anda ahí un unicornio, ¿no? Así. Y pensamos, o de repente, que es un Dios indiferente, porque no me escucha. Hay una canción en Argentina que no me gusta, no sé, pero la letra dice, un día fuimos a la iglesia, dice la canción, es un rock. Fuimos a la iglesia los dos, y él canta, ¿no? Y le dice a él, le habla a él, le dice, y golpeaste y no salió nadie. Debe ser que ese día Dios no estaba. Y esa letra me... ¿Cuánta gente va a golpear? Y como no sale nadie a atender, Dios no estaba en el lugar. Y nosotros pensamos que Dios es indiferente, que es indiferente a las guerras, que es indiferente a las hambrunas, que es diferente a los asesinatos, que es indiferente a lo que nos causa, a lo que está alrededor de nosotros, que Dios es además inalcanzable, ¿no? Allá arriba está. O que está muy ocupado y no podemos orar con Él. O lo peor de todo, que Dios está distraído. Y la que más me gusta, que Dios es chusma y es chismoso. Porque cuando nosotros llegamos a una oración y decimos, el Señor me dijo que vos no estás bien con tu marido. ¡Qué chismoso! Que Dios, ¿vos crees que Dios va a estar? ¿En serio? Dios me dijo que hoy no desayunaste.
Y no le hiciste caso, le dejaste el café hecho a tu marido y te fuiste sin darle un pico. Dios es chismoso para algunos, es en serio. Es el Dios de mucha gente que dice ser de intercesión y están ahí solamente para saber la vida de otro. Hermana mía, tenemos que orar por fulano y tal. Usted lo sabe, le voy a contar, pero es para que te oro. Siempre lo digo y lo voy a decir porque es literal. Porque según nuestros pensamientos, así somos y así es como lo tratamos a él. Jeremías me mató. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Solo Dios. Y como nuestro corazón es engañoso, nosotros tenemos una imagen de Dios. Nosotros tenemos una idea de Dios y opinamos acerca de Él. Es bueno cuando nos responde y es malo cuando no lo hace. Es bueno cuando nos llena de su misericordia, pero es indiferente cuando no sentimos su presencia. Somos de aquellos que opinamos, decimos, hoy no sentí a Dios en la reunión, porque opinamos. Hoy sentí que Dios está ahí. No, es opinión bajo la lupa del sentimiento. Entonces, yo quiero detenerme para que te lo vayas como introducción, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a tener opiniones acerca de Dios? A Dios se le cree, no se lo cuestiona. No se cuestiona. Por eso cuando Dios dice, confía en mí, a veces el confía en mí tiene que ver con el Salmo de David. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nosotros queremos aderezar mesa delante de mis angustiadores, pero vas a pasar por el valle de sombra y de muerte. No tendré temor alguno. Que tu vara y tu callado me infunden. A Dios no hay que cuestionarlo, hay que creerle. Y es durísimo lo que te digo porque se pasa por el valle. Pero si vas a cuestionar, repito, que sea todo lo que tenga en el nombre de Dios. Porque nos podemos equivocar, pero no cuestiones a Dios. No te pelees con Dios. No reniegues con Él. No opines, créele. Acepta lo que está pasando y también entiende como hoy empezamos a destrabar, porque te prometo en el nombre del Señor que cuando empieces a escuchar lo que tengo para decir los próximos sábados y las próximas reuniones, vamos a destrabar muchas de las complicaciones que en nuestros días Elías sigue proclamando desde el Monte Carmelo, ahora desde el aposento alto aquí en Manizales. ¿Hasta cuándo vamos a tener dos opiniones? Escucha lo que te digo. No estoy diciendo hasta cuándo vas a tener, hasta cuándo vamos a tener. Porque si vamos a entrar al avivamiento, entramos todos. Yo no quiero que ustedes entren, yo quiero entrar con ustedes. Vamos a entrar en un avivamiento. Hoy comenzamos a devolverle, señoras y señores, el reino a Dios, su trono, su palabra. Pero escuche, cuando decimos que le vamos a devolver a Dios el reino, no es porque lo perdió, sino porque nosotros creímos o nos creíamos que teníamos la autoridad sobre Él. Yo no tengo autoridad sobre Dios. Yo puedo pedirle a Dios que te bendiga, pero si no te bendice, no es un problema en el cual yo no haya deseado. El problema no pasa porque si Dios quiere o deja de querer. Dios no puede contradecirse. Todo lo que es ilegal, Dios no va a bendecir. Las opiniones son tan idénticas a las murmuraciones que Dios aborrece desde su entraña. Vamos a devolverle a Dios su reino, vamos a devolverle a Dios su palabra en nuestro corazón. Y el altar arruinado y abandonado que vamos a hablar en los próximos días, vas a descubrir que nosotros también hemos descuidado algo que debía arder. Esto es apasionante y me encantaría que todos lo pudieran disfrutar. Pónganse de pie, por favor. Los que están ahí, no sé si quieren hacerlo, pero si lo quieren hacer, háganlo, pero sí cierren sus ojos.
Y hoy comenzamos una nueva, una forma de caminar para descubrir el fin a cabo de nuestro propio avivamiento. Levante su mano al cielo y diga, Señor, en esta hora y en este lugar yo quiero oír, no quiero opinar, yo quiero aceptar, no quiero cuestionar, yo quiero, Señor, que todo lo que viene de tu parte, toda palabra, Señor, pueda ser bendición para mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, una cosa es evaluar las profecías de los hombres que dicen hablar de vos y otra cosa es cuestionar, Señor, tu nombre y tu palabra. Nosotros estamos predicando tu palabra basado en lo que está dicho y queremos crecer en ella. En el nombre santo de Cristo Jesús. Hoy quiero declarar con esta voz autorizada sobre Oico, sobre esta casa, Señor, como una voz autorizada, quiero declarar que empezamos a caminar, Señor, hacia el avivamiento y el avivamiento va a venir sobre nosotros mientras nosotros no tengamos, Señor, no tengamos fuerza ni tengamos ganas, no podremos nosotros derribar a los gigantes ni a los demonios, ni podremos tampoco confrontar a los profetas de Baal. Primero es el fuego, después viene toda la liberación. Señor, necesitamos entender esto. Por eso quiero declarar sobre Oikos y sobre nuestros amigos que me están oyendo, que esta palabra sea para abrir nuestro corazón, para que de una vez y para siempre podamos dejar, Señor, de ser para poder pertenecer, Señor, a tu reino. Hago esta pregunta y que esta pregunta nazca cada día en nuestro corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, David? ¿Hasta cuándo, Sandra? ¿Hasta cuándo, Alejandro? ¿Hasta cuándo, Nia? ¿Hasta cuándo, Mariel? ¿Hasta cuándo, Gabriel? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos nosotros teniendo dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Somos y seremos de Dios, por lo tanto, no tendremos opinión acerca de Él. Aceptamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar a ustedes. Este aplauso es para ustedes. Damos un fuerte aplauso.